Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy particular y relativamente sencillo, el tiempo presente en inglés. Y más concretamente vamos a hablar de cómo conjugar los verbos en este tiempo. Y para ello es importante comprender que los verbos, no importa de qué idioma estemos hablando, son el tipo de palabra que nos ayuda a expresar estados de ánimo y acciones. Ahora que sabemos qué son los verbos, debemos entender que existen dos grandes categorías. Dependiendo del idioma pueden existir más, pero vamos a centrarnos en este momento en dos grandes categorías: los verbos regulares y los verbos irregulares. A partir de esta gran división, en este video vamos a aprender a conjugar los verbos regulares en tiempo presente, porque son aquellos que siguen una serie de reglas que nos van a permitir comprender la manera de conjugar este tipo de verbos. Por lo que se refiere a los verbos irregulares, en otro video platicaremos de ellos y particularmente de los verbos más importantes, porque a diferencia de los verbos regulares, los irregulares no siguen ningún tipo de regla. Entonces, en este tipo de verbos lo único que nos va a restar es aprenderlos de memoria. Ahora bien, cuando un verbo no está conjugado, nos vamos a referir a este como un verbo en forma infinitiva. Sobre la forma infinitiva de los verbos ya platicamos en otro momento. Les voy a dejar en la descripción de este video el vínculo para que puedan consultar ese video si es que es de su interés. Pero para efectos de entender cómo conjugar los verbos en tiempo presente, únicamente debemos de retomar la idea de los verbos infinitivos en su forma simple. Como estudiantes del inglés, vamos a aprender que usualmente el infinitivo del verbo en inglés es aquel que se acompaña de la preposición to. Por ejemplo, to work. Pero para efectos de conjugar en tiempo presente, la forma del infinitivo que nos interesa, como lo mencioné, es la forma simple, es decir, sin la preposición to, únicamente el nombre del verbo, en este caso, work. Ya que tenemos nuestro verbo en su forma simple, tenemos que identificar el pronombre personal donde vamos a utilizar este verbo en forma simple. Hay que recordar que los pronombres personales son aquel tipo de palabra que va a hacer referencia al actor de la acción o del estado de ánimo al que refiere el verbo. En español, por ejemplo, serían yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Y dependiendo del país en el que nos encontremos, algunas veces vamos a ubicar el vosotros. Y en inglés, por supuesto, también existen los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, antes de continuar, debemos de entender cómo se clasifican los pronombres personales, porque esta clasificación nos va a ayudar a conjugar los verbos en inglés. Vamos a tener dos grandes categorías en la división de los pronombres personales: la categoría de los singulares y la categoría de los plurales. Cuando hablemos de las personas en singular, vamos a tener la primera persona, que es I, la segunda persona you y las terceras personas he, she, it. Y cuando nos refiramos a los plurales, vamos a tener la primera persona del plural, que es we, vamos a tener la segunda persona del plural, que es you, y vamos a tener la tercera persona del plural, que es they. Ahora que sabemos cómo se clasifican los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they, vamos a tomar nuestro verbo en forma simple y vamos a colocarlo al lado de todos los pronombres personales, excepto en las terceras personas del singular, he, she, it. Y tendríamos I work, you work, we work, you work, they work. Ahora, para las terceras personas del singular, he, she, it, vamos a tomar nuestro verbo en forma simple, work, y únicamente le vamos a agregar una S al final, works.
y de esta forma vamos a conjuntar nuestro pronombre personal y nuestro verbo y tendríamos nuestra conjugación realizada. He works, she works, it works. De esta manera, nuestro verbo regular work estaría completamente conjugado. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Ahora, esta es la regla más general para conjugar los verbos en inglés en tiempo presente. Sin embargo, vamos a encontrar otros verbos regulares que no necesariamente van a encajar en esta regla y para eso vamos a categorizarlo en 4 apartados distintos. Es importante recalcar que todas estas reglas que vamos a estudiar aplican solo para construir la forma del verbo que va a acompañar a las terceras personas del singular, porque todas las demás personas van a conjugarse siempre con la forma simple del verbo. Ya vimos que la mayoría de los verbos se van a construir para las terceras personas del singular agregando solamente una S, pero vamos a encontrar algunas excepciones que, aun siendo verbos regulares, no van a seguir esta regla. Por ejemplo, los verbos que terminan en CH, SH, SS, X y ZZ. En cada uno de estos verbos con estas terminaciones, en lugar de agregar una S, lo único que vamos a hacer es agregar ES al final del verbo y con eso tendríamos construida nuestra forma que va a acompañar a las terceras personas del singular. Ahora bien, vamos a encontrar otro tipo de verbo regular que va a terminar en Y precedida de una consonante. En estos casos lo que vamos a hacer es sustituir la Y por I latina y agregar ES. Y de esta forma ya tendríamos construido nuestro verbo para usarlo con las terceras personas del singular. Ahora bien, cuando tengamos verbos que terminen en Y, pero estén precedidos por una vocal, vamos a seguir nuestra regla general, es decir, agregar una S al final. Y finalmente, cuando tengamos verbos que terminen en una S o en una Z, lo único que vamos a hacer es duplicar esta letra y seguir la regla que vimos anteriormente, es decir, agregar ES. Y listo, si seguimos con precisión estas 4 reglas, no vamos a tener ningún problema para poder expresarnos en inglés al momento de hablar de ideas que ocurren en el presente. Bueno amigos, no me resta más que agradecerles el tiempo que se tomaron para ver el video y si tienen alguna idea o una sugerencia de temas para desarrollar en el canal, dejen su comentario en la parte de abajo, denle like al video, compártanlo en sus redes sociales porque el conocimiento finalmente es cosa de todos, suscríbanse al canal y por supuesto activen el icono de la campanita para recibir notificaciones cada que tenemos nuevo material.